¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a Diálogos en Línea. Estamos llegando al fin de este estudio, el cual está denominado Un mapa bíblico sobre el plan de Dios de las edades. Hoy vamos a conversar, vamos a hablar de lo que es la séptima dispensación de la historia de la salvación o la dispensación del reino de Israel restaurado. En el estudio del tema anunciado, dejo con ustedes a nuestro hermano Josué Céspedes. Buenas noches, Josué. Muy buenas noches a nuestros queridos oyentes y también a todos los que estamos como equipo reunidos todos los sábados a esta misma hora, a las 7 de la noche. El tema que nos toca es el último periodo del dispensacionalismo, que corresponde al reino milenial de Cristo. Y será importante que, ya que se trató todos los anteriores, y prácticamente este es el final del periodo que corresponde al reino milenial, quería hacer un repaso para aquellos que no nos han sintonizado en los días anteriores, ¿no? Entonces, queríamos hacer un repaso. ¿Qué es el dispensacionalismo? ¿No? Es un sistema de teología que reconoce ciertos periodos establecidos por Dios para poner ¿no? Para poner en obra los asuntos de Dios sobre el mundo, ¿no? Con estas dos características principales. Una consistente interpretación literal de la Escritura, especialmente de la profecía bíblica. Una distinción entre Israel y la iglesia dentro del programa de Dios. Cada dispensación incluye un modelo reconocible de cómo Dios obró con las personas que vivieron en esa dispensación, respectivamente. La palabra dispensación significa lo mismo que la palabra mayordomía. Es importante que podamos partir de este concepto de mayordomía. Un mayordomo es un administrador, alguien responsable de cuidar cosas que pertenecen a otro. Esa mayordomía incluye tres cosas, tres aspectos. El Señor de la casa es el Dios vivo. Si hay una mayordomía, tiene que haber un señor o un dueño, ¿verdad? De la casa, quien fije las reglas de la casa, que determine las obligaciones, las responsabilidades y también los privilegios. Cuando leemos la Biblia, descubrimos que el Señor de la casa es Dios vivo, como nos dice en Hebreos 3:4. Por el tiempo no vamos a poder leer cada versículo que anotamos, ¿no? Pero será importante que tengamos en cuenta los pasajes para poder hilar o están fundamentados en la palabra de Dios estos dichos, ¿no? Hebreos 3:4 decimos, Él es el Dios, ¿no? El Dios altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. Dios es el dueño y Él es el jefe. Del Señor es la tierra y su plenitud, dice luego, cuando enfocamos que el siguiente aspecto, ¿no?, de mayordomía es la casa, que es el mundo. No solo debe haber un señor o dueño, sino también un dominio o propiedad sobre la cual el Señor ejecuta su gobierno y ejerce su autoridad. La casa de Dios es el mundo. El mundo. De acuerdo a Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, de todos los que habitan. Así también vemos en Éxodo 9:29 y Génesis 19:25. La tierra
Por lo tanto, le pertenece a él y él decide y gobierna de acuerdo a su voluntad, a su voluntad. Ahora, como tercero, el mayordomo de la casa es el hombre. Debe haber entonces un señor, para la lógica, ¿no? Entre mayordomo y la persona quien, digamos, el propietario es Dios y el mayordomo es el hombre, ¿no? Debe entonces un señor dueño, condominio de una casa, y tiene que haber un mayordomo. El mayordomo es alguien que ha sido hecho responsable. ¿Qué tal responsabilidad que Dios puso en la humanidad, verdad? Tiene que ser fiel y obediente a la voluntad del dueño de casa. Al mayordomo se le han asignado ciertas tareas o está a cargo de ciertas cosas o tiene que hacer ciertas cosas, como nos dice Hechos 17:30, primera de Juan 3:23, donde vemos que todos los hombres hoy tienen una responsabilidad ante Dios, ante Dios. El mayordomo tiene que cumplir las reglas de la casa que Dios le ha entregado. Si el mayordomo no cumple los reglamentos, se encontrará en serios problemas, ¿no? Entonces, conclusión, el ser humano es, por lo tanto, el mayordomo de la de Dios, ¿no? Dios le ha puesto de mayordomo. Eso lo vemos todavía en Génesis, cuando a Adán le dio esa tarea, pero también nos recuerda en los evangelios en Tito 1:7, en 1 Corintios 4:1-2, Primera de Pedro 4:10. Muy bien, entonces vamos ya al tema del reino milenial, ¿no? Pero antes quería señalar digamos, acá se nos está yendo algo tan importante. De acuerdo a los teólogos, el dispensacionalismo, para, digamos, los eruditos en este tema, hay 7 dispensaciones. En otros hay mucho más, en otros hay solamente hasta 3. Pero nosotros desde el inicio hemos enfocado estos 7 periodos de dispensaciones que están en el plan de Dios para la humanidad, que se trataron uno tras otro, a partir de inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, la ley, la era de la gracia, y ahora nos toca el reino milenial. Entonces ya los 6 primeros del pasado y presente, tiempo de gracia, fueron tratados en nuestro estudio semanal. Por eso es que en esta noche vamos a entrar a ver ya con mayor detenimiento lo que es el reino milenial de Cristo. Pero otra vez, Dios dio al hombre ciertas responsabilidades, dijimos, y al hombre tenía que ser un fiel mayordomo de lo que Dios había entregado a sus manos. Cuando Dios pone algo en las manos del hombre y el hombre fracasa en guardarlo apropiadamente, tiene que seguir un juicio, ¿verdad? Hemos visto que cada dispensación termina con el fracaso del hombre y con el juicio de Dios, con el fin de enderezarlo, ¿no? En este caso, al pueblo judío. Eso vemos en diversas historias, ¿no? Del pueblo de Dios. Esto nos recuerda una y otra vez que el hombre es un gran pecador y necesita un gran salvador. Esto es, digamos, es muy importante, ¿no? En cada periodo que hemos visto en estos 6 anteriores, la conclusión es que el hombre ha fracasado, es un gran pecador. Es lo que nos dice la palabra de Dios en toda su extensión. De ahí que podemos valorar la obra de Cristo Jesús, que vino a salvarnos de una condenación eterna.
de una condenación. Ahora sí, vamos al reino milenial, ¿no? O reino restaurado. Que viene en este caso, si hemos tratado los 6 anteriores, ha sido del pasado, pero ahora estamos digamos, en el tiempo de gracia que está pasando ya más de 2000 años, ¿no? Y nuestro enfoque básicamente va a estar sobre el futuro, ¿no? Esa dispensación futura corresponde al futuro de la humanidad que durará por 1000 años, mientras Cristo mismo gobierna sobre la tierra. Este reino cumplirá la profecía para la nación judía de que Cristo regresará y será su rey. Los únicos a quienes se les permitirá la entrada al reino serán los creyentes, nacidos de nuevo durante la era de la gracia en la que ahora actualmente estamos, y los justos también que sobrevivieron los 7 años de tribulación. Vamos a graficar esto, digamos, de los 7 años de tribulación más adelante, ¿no? A ninguna persona no salva se le permitirá el acceso a este reino. De ahí nuestra atención a nuestros amigos que si todavía no han tomado el paso decisivo de arrepentirse de sus pecados y reconocer a Cristo Jesús, si lo ha hecho, estará dentro de todos los que vamos a estar en este reino milenial. Pero aquellos que no han tenido ninguna, digamos, actitud de recibir a Cristo, no se le permitirá el acceso a este gran reino, ¿no? El gobierno de Dios ha operado durante todas las dispensaciones, pero será manifestado en forma suprema cuando Cristo mismo reine sobre las naciones desde el trono de David en Jerusalén. El gobierno de Dios entonces continuará por toda la eternidad. Acá nos adelantamos en señalar que Satanás será atado durante estos 1000 años. Este periodo termina con el juicio final, de acuerdo al Apocalipsis 20, 11 al 14. El viejo mundo es destruido por fuego y dará comienzo al nuevo cielo y la nueva tierra, que está señalado en Apocalipsis 21, 22. Entonces, distingamos también estas diferencias para poder entender. Dios nunca cambia. No tenemos que dudar de eso. Dios nunca cambia. Siempre será el mismo. De acuerdo a Malaquías, Dios mismo dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Podemos estar seguros que Dios siempre es Dios. No tenemos que preocuparnos de que Él repentinamente llegue a ser diferente de lo que es. Pero este Dios que no cambia, tiene diferentes maneras de tratar con diferentes hombres a través de la historia, es lo que hemos visto. Dios trata de distintas maneras, hombres en distintos tiempos, de distintas maneras. Dios no trató al apóstol Pablo igual, de la misma manera como trató a Abraham. Dios fue misericordioso con ambos. Dios salvó a estos 2 hombres y pasará toda la eternidad con ellos, el Dios eterno. Ambos vivieron en distintos tiempos de la historia con diferentes responsabilidades y obligaciones para con Dios. Lo mismo pasó con Noé y Salomón. La responsabilidad de Noé, ¿cuál era? Construir un arca. De Salomón, construir un templo, años más tarde, ¿no? Por lo tanto, Dios trató de diferente manera a ambos. Distingamos ahora la cantidad de verdad revelada. A través de los miles de años de historia humana, Dios ha estado revelando su verdad al hombre. Debemos entender que Dios revela gradualmente su verdad
al hombre y no toda de una vez, ¿no? Dios reveló algunas cosas a Adán, pero hay muchas cosas que no le reveló. Más tarde, Dios reveló más cosas a Abraham, luego Dios reveló aún más a Moisés y a David. Cuando Jesús estaba en esta tierra, le reveló algunas cosas a sus discípulos que nunca habían sido reveladas a los creyentes del Antiguo Testamento, ¿no? Porque en Mateo 13:17 dice, porque de cierto os digo que muchos profetas, Jesús está hablando, ¿no? Y que muchos profetas y juntos desearon ver lo que ustedes están viendo, lo que veis, y no lo vieron, no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pero aún a estos discípulos se les dio toda la verdad. Hubo muchas cosas que Jesús no les dijo porque no estaban preparados para ellos. Así como en Juan 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Luego, después de la muerte y resurrección de Cristo, Dios reveló más cosas al apóstol Pablo, lo que está escrito ahí en Gálatas 1:11 al 12, o en Efesios 3 al 5. Y finalmente, después que Pablo y los otros apóstoles hubieron muerto, Dios reveló aún más de su verdad al apóstol Juan, quien en la isla de Patmos escribió el libro de Apocalipsis, ¿no? Tal como dice Apocalipsis 1:1 al 3, luego del 9 al 12, y así. Acá tenemos algo interesante con respecto ya a la Biblia, pero antes vamos a ir repasando. Como sabemos que Dios usa diferentes métodos con las personas, en el caso de los creyentes salvos, nos dio la leche espiritual al inicio de nuestro caminar en la vida cristiana, ¿verdad? La leche espiritual, desear la leche espiritual no adulterada. Y a los creyentes más maduros nos quiere dar carne, como dice 1 de Pedro 2:2, 1 Corintios 3:1 al 2. Si Dios nos diera todas las profundas verdades al momento de salvarnos, no seríamos capaces de digerirlas. Sería como a una criatura que recién nace, no se le va a dar carne, ¿verdad? No estaríamos preparados para ello. ¿No? Un alumno de primaria no está preparado para estudiar geometría, álgebra, cálculo, etcétera. Si no, será más adelante. Pero al joven estudiante tiene que aprender primero a leer, a sumar, a restar, ¿verdad? De esa misma manera es en el crecimiento espiritual. Ahora, lo que tenemos, ¿qué Biblia tenemos hoy? ¿No? Cuando estaba Adán, por supuesto, él no tenía ninguna Biblia, pero caminaba con Dios en la frescura del jardín. Luego, cuando estuvo Abraham, él no tenía ninguna Biblia, pero Dios se le apareció varias veces y le habló, como dice Génesis 17:1 o el capítulo 18:1 de Génesis. Cuando estuvo Moisés, ¿qué tenía él? La Biblia consistía solo en 5 libros: el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Cuando estuvo David, la Biblia consistía esos 5 libros, como el de Moisés, más Josué, Jueces y varios de los salmos escritos. Es lo que contaba David. Cuando estaba Esdras, la Biblia consistía en muchos de los libros del Antiguo Testamento, pero no de todos ellos. Cuando estuvo ya el primo de Jesús, Juan el Bautista, la Biblia contenía todos los libros del Antiguo Testamento para Juan el Bautista, pero ninguno del Nuevo Testamento. Cuando estuvo el apóstol Pablo, la Biblia contenía todos los libros del Antiguo Testamento y muchos de los del Nuevo Testamento, pero no todos ellos. Y cuando estuvo Juan, el discípulo amado ya de viejito en la isla de Patmos, la Biblia contenía todos los libros del Antiguo Testamento y todos los libros del Nuevo Testamento,
Pero poco antes de morir, este gran hombre de Dios, el apóstol Juan, Dios le usó para escribir el libro de Apocalipsis. Y a propósito, lo escrito era para nuestros tiempos. Así lo dice, ¿no? En los primeros versículos del propio libro de Apocalipsis. Y yo, o tú, mis amados oyentes, mis amados hermanos, podemos decir, la Biblia completa, ¿no? Y el Antiguo Testamento. Todo esto son 66 libros en total. Por lo tanto, la Biblia que usted tiene en sus manos es más voluminosa que todos aquellos hombres que mencionamos en este cuadro. También es importante que diferenciemos entre Israel y la iglesia. Un israelita es una persona que desciende de Abraham, Isaac y Jacob, como nos dice Romanos 9, 4 al 5. Y Jacob también es llamado Israel. Moisés, Josué, David, Salomón e Isaías, todos ellos eran israelitas. A los israelitas de hoy en día, generalmente se les llama judíos, ¿no? Los judíos. Eh, todos los que no son israelitas son gentiles. Es decir, toda persona que no desciende de la línea de Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Como nos dice Efesios 2, 11 al 12. Y la iglesia, este concepto de iglesia es algo nuevo en el tiempo de las dispensaciones. Nadie de los anteriores, antes de Cristo, mencionaron este nombre, iglesia. Es algo nuevo que Dios ha hecho y está haciendo a lo largo de estos más de 2000 años. Si bien Moisés y Josué y David e Isaías eran hombres salvados y eran israelitas, pero no formaron parte de la iglesia, ¿no? Estamos hablando en Efesios 1, 22 al 23, Colosenses 1 al 18, leemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos la iglesia. Cuando hoy en día una persona se salva, normalmente se bautiza y es colocada dentro del cuerpo de Cristo. Llega a formar parte de esta iglesia, la iglesia universal, como estuvieron los discípulos hasta nuestros tiempos, iglesia universal. 1 Corintios 12 al 13 es lo que nos señala, ¿no? Que Él es la cabeza y nosotros como parte de la iglesia. Vemos también que Pedro y Juan y Pablo y Timoteo eran miembros del cuerpo de Cristo, así también todos los creyentes en Cristo de hoy en día formamos parte de la iglesia. Este gráfico, como un repaso, vamos a ver, antes de la muerte, ¿no? De Cristo, ¿quiénes estaba? Israel. Israel entre judíos creyentes y judíos inconversos. Y los gentiles estaban antes de Cristo, ¿verdad? Y luego, cuando vemos que la iglesia empezó solo después de la muerte y resurrección de Cristo, como nos dice Mateo 16, 18, Jesús dijo, edificaré, está hablando en futuro, mi iglesia. La edificación de la iglesia sería algo que Cristo haría en el futuro, Y entonces, después de la cruz, después que murió Jesús en la cruz, tenemos a los judíos que son inconversos, gentiles también hay inconversos, y la iglesia, ¿quiénes son? También los judíos, pero convertidos, ¿verdad? Personas convertidas, tanto judíos como gentiles. Va a ser muy importante este gráfico, ¿no? El gráfico
para hacer un repaso total de lo que hemos tratado, ¿no? Explicación en números. Veamos, el número 1 aparece la cruz, ¿verdad? El Señor Jesús es crucificado por los pecados de todo el mundo. El 2, el Señor resucitado regresa al cielo a la vista de más de 500 personas. ¿Se acuerdan, mis amados? En aquel monte alto, cuando asciende a los cielos. Luego está la venida del Espíritu Santo, que estaban esperando de acuerdo como Jesús les había dicho, ¿no? Que enviaría al Consolador, y le llamamos, está llamado así, ¿no? Como el Pentecostés, cuando llega el Espíritu Santo y comienza a partir de ese momento la era de la iglesia, que está en Hechos 2, ¿no? Hechos 2. La edad de la iglesia, 4. Ya son más de 2000 años. ¿Y quiénes son? Otra vez, toda persona que cree en Cristo llega a ser miembro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y luego el 5 es el rapto de la iglesia. Mis amados hermanos, en la fe de Cristo Jesús, en cualquier momento se va a producir este gran acontecimiento del rapto. Como ladrón en la noche nos advirtió el Señor Jesús, ¿no? Pero cuando esto ocurra, Cristo no va a tomar, digamos, no va a pisar tierra, sino va a estar en el aire, ¿no? Su iglesia, al ser raptado, Él nos va a acoger. Esto lo dice en Juan 14:3, 1 Tesalonicenses 4:13 al 18. ¿Qué viene después? Ya cuando no estemos, la iglesia de Cristo no estará presente en esta tierra, es cuando aparece la tribulación con aquel personaje inicuo que es el anticristo, ¿verdad? Y durante los 3 años y medio va a mostrar una cara bonita, un carisma. Por fin, todos aquellos, como por ejemplo en nuestro caso, totalmente cada vez en desacuerdo con nuestro gobernante, y no solamente nosotros, sino otros países con su gobernante. Pero cuando aparezca este personaje, va a haber un contentamiento, todo el mundo estará feliz porque sabrá manejar la economía, etcétera. Pero va a ser solamente por 3 años y medio. Al cabo de los 3 años y medio, Él mostrará su verdadero rostro. Al haber construido, edificado el templo en Jerusalén, que con tanto anhelo esperan los judíos, y también los que son los ismaelitas, ¿verdad? Los árabes, también ellos están esperando. Pero el gran chasco será cuando este personaje haga un sacrificio, no como en la antigüedad de un cordero, sino de un cerdo, un chancho. Y eso va a disgustar muchísimo al pueblo judío, y es cuando realmente aparece con su rostro que realmente es el anticristo, ¿no? Esto va a durar 7 años, ¿no? La tribulación, 7 años de angustia en la tierra. La segunda mitad de este periodo es llamado la gran tribulación, es la que nos dice Mateo 24:21 y Jeremías 37. El 7, entonces, la mitad de la tribulación, Daniel 9:27, Mateo 24:15 dijimos, ¿no? El 8 es cuando Jesucristo regresa a la tierra, como nos dice en Apocalipsis 19, o en Mateo 24:30 también. Cuando Él regresa, sí
estará para que Él gobierne. Él tocará tierra, ¿verdad? Reinará durante estos 1000 años sobre la tierra. Y de esto podemos ver en Apocalipsis 20. Un poquito vamos a ir al futuro, ¿no? Que no sabemos si será esta noche, si será mañana, si será dentro de un año. No lo sabemos, pero las señales que Jesús nos dijo en Mateo 24 se están cumpliendo. Y entonces el rapto puede ser en cualquier momento, el arrebatamiento de los creyentes, como nos dice Juan 14, 1 al 3, Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. ¿Qué va a pasar entonces? La edad de la iglesia termina con el rapto, ¿verdad? Y luego entra el periodo de tribulación después del rapto. Antes del rapto, hoy hay 3 grupos de personas en el mundo: los judíos, gentiles y la iglesia de Dios, como nos dice 1 Corintios 10:32. Después del rapto habrá solo 2 grupos. ¿Quiénes son? Los judíos y gentiles, porque la iglesia ya no va a estar en esta tierra, ¿verdad? Entonces, antes del rapto, el Espíritu Santo, vamos a... Antes del rapto, el Espíritu Santo mora en un templo peculiar. ¿Cuál es el templo peculiar? En nosotros. En nosotros. 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No? Luego podemos comparar en 1 Corintios 6, 19 al 20. Después del rapto, el Espíritu Santo estará aún activo en el mundo. Es decir, aquellas personas que dudaron, que vivieron, digamos, un cristianismo carnal, van a quedarse, pero será a merced de la persecución del anticristo y sus secuaces, ¿no? Cualquier, digamos, vestigio de Biblia o de creyente o que estén orando, que estén cantando, pues será realmente muy, muy dura la persecución, tal vez peor que los nazis contra los judíos, ¿no? Pero aquellos que se quedaron, pues recién habrán tomado en cuenta todo lo que se les dijo de la palabra de Dios, pero no lo tomaron en cuenta o lo tomaron de manera simple, como algo mental, pero no de corazón. Entonces, aquellos que se han quedado, pero que ven exactamente lo que ya se les había advertido, entonces estos van a eh, creer, pero será a costa de sus vidas. Aquellos que perseveren hasta el fin, ese será salvo, dice en verdad en otro pasaje bíblico. Entonces, vamos con el siguiente, la segunda venida de Cristo. Jesús habló, ¿verdad?, acerca de un día en que vendrá el reino. Mateo 6:10. Cuando llegue este reino, inaugurado por la segunda venida de Cristo, el mundo será muy distinto de lo que hoy es, ¿no? El mundo como lo conocemos ahora, pero cuando Él venga, el mundo como será durante el reino. ¿Cómo será? Habrá entonces 2 diferentes grupos que estarán en la tierra durante el reino milenial. Aquellos son con cuerpo glorificado, como el de nuestro Señor Jesús cuando resucitó, fue con el cuerpo glorificado. Y aquellos con cuerpo terrenal que vivieron a través de la tribulación, aquellos que soportaron toda la persecución y pasaron al reino milenial. Los de cuerpo glorificado serán de los que forman la iglesia, quienes recibieron cuerpos glorificados en el arrebatamiento, ¿no? En el arrebatamiento, de acuerdo como nos dice Tesalonicenses 4, 13 al 18.
También 1 Corintios 15, 21 al 23, 51, 53. Y los que hayan resucitado después del regreso de Cristo a la tierra, como dice Apocalipsis 24 al 6. Aquellos con cuerpos terrenales pueden ser subdivididos en dos grupos: los creyentes gentiles y los creyentes judíos, que son de Israel, ¿verdad? En Apocalipsis 19, 11 al 16, encontramos el regreso de Jesucristo a la tierra, conocido como su segunda venida, el arrebatamiento. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. 1 Corintios 15, 51, 53. Describe la aparición de Cristo en el aire, no su segunda venida. Los creyentes vivos recibirán su cuerpo glorificado, como dice Apocalipsis 24, al 6. Aquellos que se volvieron creyentes durante la tribulación fueron muertos por su fe. Son resucitados. Se cree que al mismo tiempo los santos del Antiguo Testamento aquí también resucitarán, serán resucitados, recibiendo también cuerpos glorificados, como nos dice Daniel 12 al 2. En Mateo 25, 31 al 46 es otro pasaje que podemos considerar: la separación o el juicio de las ovejas y los cabritos. Las ovejas y los cabritos se refieren a los gentiles justos e injustos. Gentiles justos e injustos. Cristo juzgará a los gentiles injustos, o sea, los cabritos, y ellos serán echados al lago de fuego para su castigo eterno, como nos dice Mateo 25 al 46. Por lo tanto, ningún gentil incrédulo sobrevivirá para entrar en el reino milenial, lo que ya habíamos dicho. Los gentiles justos u ovejas vivirán para entrar en el reino milenial. Ellos tendrán hijos y poblarán la tierra. Bueno, en suma, los creyentes gentiles, Israel y los creyentes resucitados y del arrebatamiento con cuerpo glorificados estarán en la tierra. Sin embargo, notamos que los creyentes son cuerpos glorificados, no se reproducirán, ya que el matrimonio no existirá en el futuro, después de esta vida, como nos dice Mateo 22 al 30. Los hijos nacidos durante este reino milenial tendrán la responsabilidad de poner su fe en Cristo, así como lo hizo toda la gente de eras pasadas, ¿no? De eras pasadas. Entonces, la fe en Cristo desde su venida, la fe de siempre en Dios, como nos dice Génesis 15, 2 al 4, Habacuc también 2 al 4, Romanos 3, 20. Desafortunadamente, no todos los hijos nacidos durante el reino milenial vendrán a la fe en Cristo. Aquellos que no lo hagan serán arrastrados. ¿Por quién? Por Satanás, a una rebelión contra Dios al final del reino milenial. Cuando Satanás sea soltado por un poco de tiempo, Apocalipsis 20, 7 al 10. Bueno, finalmente, ya el tiempo se nos va. Jesucristo es el único Salvador, ¿verdad? El único Salvador. La edad del reino será la gran demostración que Jesucristo es el único Salvador. La sociedad no es el Salvador. Un buen gobierno no es el Salvador. Un medio ambiente perfecto no es el Salvador. La educación no es el Salvador. Todas estas cosas son buenas, pero ninguna de ellas es la respuesta para la necesidad del corazón humano. La gente que participó de la rebelión final, como dice Apocalipsis 27 al 9, tenía todas estas cosas, pero carecía de lo más importante: una relación salvadora con Jesucristo. Entonces, conclusión: el problema para la humanidad es el pecado. Jesucristo es la única solución. La vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la causa, Cristo es el remedio. Amén. Gracias a Dios. Pero una pregunta para nuestros amables oyentes: ¿ha permitido que el único Salvador haga una obra salvadora
en su corazón. Gracias, muchas gracias. Bien, las gracias, Josué. Si deja de compartir pantalla. Bien, una vez más las gracias a nuestro hermano Josué Céspedes. Al cierre, quisiera permitirme mencionar un interesante extracto de una prédica de Charles Spurgeon. El título de la prédica era La restauración y conversión de los judíos. Y el tema pues era Ezequiel 37. El mensaje fue predicado un jueves 16 de junio del año 1864 en el Tabernáculo Metropolitano, es decir, Iglesia Bautista, en Mevington, Londres. Él dijo así en ese entonces: nuestro texto aparentemente significa lo siguiente. Primeramente, los judíos serán restaurados políticamente. Significa que volverán a tener a su propio país y nacionalidad. Segundo, habrá una restauración espiritual, es decir, una conversión de las tribus de Israel. Su éxito como nación los va a hacer famosos, porque serán tan espléndidos y el trono de David lucirá tan grandioso que Egipto, Tiro, Grecia y Roma se van a desvanecer a su lado. Las tribus de Israel serán restauradas en su país y un rey las gobernará. En el año 1864 aún no se vislumbraba nada de un Estado de Israel. Pero es emocionante, hermanos, cómo este hombre, Ezequiel, ¿no? Ya mucho antes de la fundación del Estado, y solamente pues basado en declaraciones de la Biblia, vio de antemano la restauración de Israel. Y hemos podido nosotros observar lo que dijo Josué, quién y cómo tenía la información recogida hasta el momento de la existencia de cada uno de los patriarcas. Entonces, de esta manera, pues, finalizamos nuestra serie de temas tratados acerca del plan de Dios para las edades, conocido como las 7 dispensaciones. Renan Palacios Uribe, su anfitrión, les dice gracias por seguirnos en las redes sociales y con nosotros será pues hasta el próximo sábado en que volveremos con otro nuevo estudio. Hasta pronto, amigos.